tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Se Tenía que Decir, el primero del año 2026. Gracias por estar ahí, gracias por la enorme cantidad de visualizaciones que tuvo el programa durante la última semana. También nos ha ido muy bien con los ratings en la televisión abierta, así que estamos realmente muy contentos y satisfechos que ustedes nos privilegien con su sintonía durante, por supuesto, los días viernes y los fines de semana para este espacio de conversación política que tenemos durante todas las semanas. Un programa especial, por supuesto, abriendo la temporada 2026. Saludo a mis panelistas de siempre, a don Marcelo Brunet. ¿Cómo le va? Un gran saludo a nuestros telespectadores, auditores y la forma en la que nos vean. Recordar que su like es nuestro sueldo. Exactamente. Y que hemos comenzado este año 2026 de una buena manera, yo creo, grata, no acontecida, cómoda. Muy bien. Bueno, y hace calor nomás. Lo único, solamente eso. Perdón, solo la mención. Qué manera de estar insoportablemente caluroso este año 2026. No, y el fin del 2025 fue terrible. No, del terror. Bueno, y no lo voy a saludar por el Año Nuevo porque él cumple Año Nuevo en el mes de febrero, Claro. como fue el Año Nuevo chino. El señor Quijole, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eugenio? ¿Qué tal a todos? Un saludo a todos nuestros auditores y telespectadores. Muy contento de estar acá, pero yo voy a discrepar violentamente de aquí, don Marcelo Brunet. Yo creo que tenemos una semana absolutamente no solo calurosa, sino que también llena de acontecimientos, así que lo vamos a aprovechar de conversar. Sí, claro. Yo solo quiero saber, bueno, ¿qué logró pescar esta semana? ¿Una trucha, un salmón? Un resfrío. ¿Qué logró pescar? Mira, me pesqué un poquito de dolor de garganta de tanto gritar en la noche de Año Nuevo. Ah, muy bien. Bueno, el pescador de la... Sí. Alguien que pesca acá, digamos. En China son expertos en comer. Yo nunca me olvidé, voy a quemar un minuto en esta tontera. Cuando hicimos los Juegos Olímpicos del 2008 para Canal 13, nosotros rogábamos, le pedíamos al productor, a Gustavo Pinto, que si nos ve le mando un gran saludo, por favor, un restaurante occidental, por favor, comamos carne, alguna cosa, ya. Siempre el canal hacía invitaba a todos los que participaban del evento a que hiciéramos una comida en el lugar donde estábamos. Entonces, estábamos en China y a Gustavo se le ocurrió hacer uno en un restaurante típico. Ya. Entonces me comí un postre que era salado, una gelatina salada, que no comí nada esa noche. Pero lo que más me llamó la atención era que sacaban los peces del tonel de agua, pum, y lo hacían ahí mismo. El concepto de frescura para un chino es que te maten el animal, por que sea, delante tuyo. Ya. Lo cual es un poco cruel, digamos. Los mercados rurales en China son una cosa bizarra, por decirlo así. Sí. Yo pasé por el mercado de las comidas exóticas, el lugar donde sentí el olor más nauseabundo de mi vida. Es que está en Wangfuchín, ahí en el centro de Beijing. En el centro de Beijing. Nosotros buscando dónde comer. Iba con Soledad Carrizo y con Ian Valenzuela buscando dónde comer. Terminamos, creo que en el Jogging Fruits comiendo helado. Sí. Obviamente, pero ¿por qué lo en el segundo? Se supone que los pescados son frescos. O sea, pescado no, pero no es que no había solo pescado. Comida exótica es lo que sea. Escorpiones, hormigas, lagartijas, serpientes, lo que encontré. Lo que se arrastre. Lo que tenga vida es comible. Todo lo que huele, excepto los aviones, todo lo que se arrastra, excepto las mangueras, digamos. Se comen muchas cosas raras. Pero yo pregunté, mira, aquí no hay 1.400 millones de vacas. Y no había perro en la calle, no había gato. Entonces, todo era sospechoso. Yo espero que mi cara refleje exactamente lo que estoy pensando. Sí, bueno. En fin, me gasté un minuto en eso. Una anécdota de... ¿Podríamos habernos ahorrado ese minuto? Sí, porque probablemente ahora nuestros telespectadores están asqueados. Sí, bueno, es un detalle menor. Oye, esta semana han pasado cosas. Y han pasado cosas fundamentalmente en la izquierda. La izquierda esta semana, el Partido Comunista en líneas generales, generó un gran revuelo hace una semana cuando se dio a conocer, se popularizó, digamos, este documento de las 15 hojas, donde se hablaba de movimientos de masa y de alguna manera... hitos de movilización popular. Exacto, volver a la movilización popular, en el fondo de evitar la continuidad de eventualmente del próximo gobierno, en fin, una serie de estrategias que muchos que interpretaron como un llamado básicamente a la movilización popular a través de las organizaciones sociales para enfrentar al gobierno presente en la casa. Y eso generó en la izquierda reacciones bien especiales. Por una parte, uno miraba a la gente del PPD diciendo, a Raúl Soto diciendo, ¿sabes qué? Esta cuestión es impresentable, no corresponde. Y uno veía a la gente del Frente Amplio diciendo, oye, pero si el Partido Comunista no dice eso, el Partido Socialista en una posición media ecléctica respecto de eso. Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser el rol que va a tener la oposición en líneas generales y que va a tener en particular el Partido Comunista? Hoy día Lautaro Carmona volvió a decir de que el Partido Comunista en 114 años nunca protagonizó un golpe de Estado.
matizo, pero igual es una discusión que está ahí calentita, Marcelo. Da para tanta cosa, porque uno quisiera creer que el Partido Comunista es un partido que tiene unos valores democráticos asentados. Durante mucho tiempo nos vendieron que efectivamente el Partido Comunista nunca había tenido intentones golpistas. Yo solo puedo recordar de que el año 2019, en octubre y noviembre, los principales partícipes del intento de derrocamiento de un gobierno electo democráticamente fueron ellos. Tampoco me puedo olvidar de que en su oportunidad, cuando las armas las cargaba el diablo, digamos, eso lo decía el propio Luis Corbalán en su minuto, que decía que había que guardar las armas por si las moscas. Entonces, la verdad de las cosas, que hoy día hagan un llamado a la movilización es básicamente una consistencia de lo que ellos mismos en su propia declaración de principios contemplan. Ellos se plantean como un partido de naturaleza marxista-leninista. Eso no significa otra cosa, sino que están disponibles a que la lucha de clases y la vía armada para obtener, digamos, resultados políticos sea una cosa válida. Entonces, de esa perspectiva, evidentemente, no podemos confundirnos. El Partido Comunista es lo que es, no es otra cosa. Por eso nosotros en campaña tantas veces insistimos en el tema de que tener una candidata comunista al frente no era lo mismo que tener una candidata socialdemócrata o tener una persona con credenciales democráticas asentadas, porque finalmente uno sabe que el comunismo en Chile no tiene necesariamente credenciales democráticas firmes, porque son utilitaristas y consideran la democracia como un bien utilitario. A ver, no solamente la consideran como bien utilitaria, sino que también la democracia burguesa, que es el nombre específico que ellos le dan a nuestro sistema democrático, es una democracia que sirve a las clases dominantes, a las clases explotadoras, ¿ya? Que su aspiración es construir el socialismo, pero previamente debemos pasar por la dictadura del proletariado. Sí, claro. Un proletariado que ya sabemos que no existe en la humanidad. En este momento en el mundo no existe el proletariado, pero eso es un detalle que a ellos se les Y olvida. obviar la cantidad de clase media que hay en Chile. Digamos, Claro. Yo tenía el otro día una discusión con un amigo respecto a esto, que planteaba de que Chile solamente se divide en ricos y pobres. Por Dios. No, hace eso rato no que eso no entender existe. nada. Hace rato que eso no existe. No entender nada. Pero además, mira, lo segundo, matizando un poco lo que plantea Eugenio. Carmona además hoy día nos sorprende después de la fiesta de los abrazos, diciendo de que esto había sido una mala interpretación de sus palabras. Al primero, había un texto, digamos, Sí. que sepa que es súper fácil de leer y uno puede ahí interpretar fácilmente que efectivamente lo que trató de decir es una cosa súper clara. Nuestra tesis como Partido Comunista es la de siempre. Y segundo, y más importante, los llamados a movilización del Partido Comunista, que después tratan de matizarlo, que esto tiene vida propia, que nosotros no somos capaces de controlarlo. Es cierto, efectivamente las movilizaciones sociales no nacen del Partido Comunista, pero un partido institucional como el comunista sí puede darles curso. Y de hecho es lo que han tratado de hacer en varias oportunidades, apropiándose incluso de las legítimas expectativas de los movimientos sociales. Entonces, la verdad de las cosas, cuando uno escucha a Carmona diciendo lo que han dicho históricamente el Partido Comunista en Chile y los partidos comunistas a lo largo del mundo, esto no es ninguna sorpresa. Sí, pero fíjate que es una cosita nada más de recordar la historia. El año 1931, recordarán ustedes, cuando se produce la sublevación de la Armada en el mes de septiembre, Claro. que termina con combates con la Fuerza Aérea, combate con el Ejército en algún momento, que se produce en Coquimbo, sin ir más lejos. No se les olvide que eso ocurrió en septiembre y apareció. Septiembre siempre es un mes muy complicado para nosotros. Septiembre se Andrea Lamani erróneamente decía, que lo dicen en la travesía del desierto, que todo en Chile ocurría hasta septiembre, que después de septiembre no pasaba nada. El estallido social, Sí, el bueno, 5 de octubre, bueno, da lo mismo. el año 31 se produce esta sublevación de la Armada, que era por condiciones básicamente laborales, que al final terminan sumándose a una suerte de revolución social. Al final se llegó a un acuerdo con el vicepresidente Truco, que en ese entonces era el vicepresidente de la República, y quienes estaban detrás de esto era la Federación Obrera de Chile y el Partido Comunista de Chile, que fue un intento de subvertir el orden constitucional a través de las armas, que es una cosa que está allí. Sin ir más lejos también, meses después, el año 32, se produce la llamada República Socialista, donde si bien no intervino el Partido Comunista, sí intervino el germen de lo que posteriormente fue el Partido Socialista, con Bernardo Duque Groy, Eugenio Mate Hurtado, la masonería, en fin, que estuvieron allí adelante, que básicamente voltearon a Juan Esteban Montero, que había obtenido el 60% de los votos, y después de 6 meses tenía que salir de la moneda como si nada, digamos, sometido bajo un régimen de fuerza para salir del poder. Entonces, esto de las cuestiones limpias, Sí, es una Las cuestión. credenciales Claro, estrictamente el democráticas Partido Comunista, están en entredicho. cuando la Unión Soviética invade Checoslovaquia el 68, la primavera de Praga, el Partido Comunista mutis por el foro. Entonces, y antes en Hungría también. Pero te van a decir, el 56, mira, la misma historia. te van a decir de que todo eso es parte de la prehistoria, que esto ocurrió hace tanto tiempo, etcétera. Pero, hermano, el año 2019 está a la vuelta de la Sí. esquina.
Pero mira, el otro día yo me recordaba a alguien que dijo una cosa que era muy cierta. Si mañana alguien, en Chile se puede, si mañana aparece un partido nacional socialista en Chile y reivindica el nacionalsocialismo, tiene que decir, oye, pero nacional, Hitler y todas estas cuestiones, no. Nosotros como Partido Nacional Socialista hemos tenido un comportamiento democrático desde que estamos acá. Las manos limpias. Tenemos las manos limpias. Nosotros nunca hemos participado en ningún golpe de Estado. No Estado. hemos participado en ningún golpe, ningún putsch, ni ninguna cosa. No hemos llamado a mandar a matar a nadie, a ninguna No, de minoría. hecho fuimos víctimas de la matanza del Seguro Obrero y todas esas cosas. Claro, es evidente que si tú estás sumándote a un movimiento internacional, tú también asumes las consecuencias que genera ese movimiento internacional, y en el paso de los comunistas eso es innegable. Pero que los amigos comunistas no se nos vayan a ofender por la comparación entre el comunismo y el nacionalsocialismo, ¿eh? Que no se nos ofenda. No, pero estoy poniendo que uno diga de que los totalitarismos son iguales, digamos, en esencia. Sí, está bien. Pero que no se ofendan, ¿no? Ahora, yo vuelvo a poner sobre la mesa esto, porque a nadie debiese extrañarle que el Partido Comunista tenga vínculos permanentes con los movimientos sociales y con los movimientos... No, está bien, es parte de su esencia. Forma parte de su esencia. Y el Partido Comunista alega, bueno, que nosotros tengamos vínculos no significa que tengamos poder sobre eso. Sí, claro. Y Carmona dijo, bueno, si hay alguien que cree que el 2019 la gente al salir a la calle por el Partido Comunista está equivocado. Yo creo que en ese tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Lo que pasó después fue un intento de instrumentalizar el movimiento social para obtener finalmente réditos políticos. Porque ellos se consideran a sí mismos la vanguardia política de la revolución. Y eso está definido desde lo doctrinario, en primer lugar. Y en segundo lugar, también no hay que olvidar nunca de que los partidos comunistas, no solamente digamos, se crean bajo una ética y una definición política de subversión. ¿Ya? Los partidos comunistas en todo el mundo se crearon y se estructuraron en dos niveles. El nivel público, donde estaban los dirigentes sociales, toda la gente que uno conocía, y un nivel, más bien dicho, privado y en algunos casos secreto, donde estaban las estructuras clandestinas. Eso existió siempre en todos los partidos comunistas, salvo en Europa después del eurocomunismo. ¿Ya? Pero la definición de un partido que quiere quiere hacer una revolución para construir un régimen distinto, derrocando el régimen actual, tiene que hacerse bajo la condición de clandestinidad. De otra manera no resulta. Sí, fíjate que, bueno, esta semana volvió Ucamao a la calle. Ucamao, que siempre estuvo vinculado al Frente Amplio. Se habló nuevamente de la figura de Doris González, una dirigente social que terminó trabajando en el Ministerio del Trabajo. Hasta hoy día sigue trabajando. En el Ministerio de Vivienda. Sigue trabajando ahí. Muy cercana al Frente Amplio, muy cercana a Nicolás Maduro también en su momento, algo que ha generado mucha revuelta. Y todo esto, insisto, volvió a generar el debate respecto de cuál va a ser la izquierda que vamos a ver a partir del mes de marzo. El mismo Partido Comunista en las últimas horas dijo, no, nosotros vamos a hacer una oposición constructiva. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué es lo que quieren construir. ¿Qué es lo que quieren construir? Porque uno puede construir muchas cosas. Constructiva de Clay, claro. Pero lo curioso de este debate es que... Constructiva del derrocamiento de un gobierno democrático. Claro, pero vuelve a poner arriba de la mesa y en los ojos del debate el tema de qué está ofreciendo la izquierda hoy día como alternativa. Y es un debate muy complejo. El otro día lo conversaba con algunos dirigentes diputados que forman parte de bancadas de la izquierda, y ellos están precisamente en ese debate respecto de qué ofrecerle a la sociedad del siglo XXI. ¿Qué tiene? Entonces, es un tema muy complejo porque, nosotros hacíamos la siguiente visión. El año 89, lo conversábamos la semana pasada, el 89 cuando cae el muro de Berlín, cuando se disuelve la Unión Soviética y cuando el socialismo real, como le han llamado, el comunismo, termina por caer en buena parte del mundo, esa fue una derrota para la izquierda muy fuerte, una derrota que debe haber durado 10 años. Sí. Fácil, hasta que aparece el socialismo del siglo XXI, esta creación del Grupo de Puebla, esta cuestión latinoamericana, el comunismo y la izquierda en general recibió un mazazo que la privó del poder durante muchos años. Y esa fue una derrota importante. Entonces hoy día, la izquierda chilena tiene yo creo que vamos a enfrentar tres izquierdas como oposición. Primero vamos a tener al Partido Comunista, que la bandera de lucha del Partido Comunista no es ser una oposición constructiva, sino es el cambio del modelo. La sustitución del modelo de lo que ella, como Chejón decía, la democracia liberal burguesa, cambiarla por un régimen socialista comunista. El modelo no solamente entendido por lo económico. Claro, es un modelo político y social. O sea, cambiar el modelo neoliberal, como que ellos lo llaman, a un modelo socialista. Esa es una cosa. El Frente Amplio tiene que decidir para dónde va. Porque el Frente Amplio era el intérprete de esta nueva izquierda, la izquierda de Laclau, la izquierda
identitaria, la izquierda claro. la izquierda que buscaba la reivindicación de determinadas minorías, y en esa suma de minorías hacer una mayoría. Claro. ¿Ya? Ya, esa es una cosa. Ese relato yo creo que está muerto. No prendió, chiquillo. Tuvo un éxito, No inicial. cabros. Lo tuvo en España, Sí, claro. y acá en Chile también lo tuvo. Porque Y llegaron al gobierno finalmente. Claro, el Frente Amplio chileno no es el Frente Amplio uruguayo, no es, Gabriel Boric no es Pepe Mujica, entonces son dos cosas completamente distintas. Entonces hay que ver a dónde se va a sumar ese Frente Amplio, si va a sumarse a la idea del cambio del modelo, como lo quiere el Partido Comunista, o la otra alternativa, que es la alternativa de la concertación, que es administrar el modelo. Pero administrar el modelo implica aceptar el modelo. Y reconocer a la economía de mercado como el motor de la sociedad y la creación de riqueza. Y la democracia liberal como el mecanismo de funcionamiento. Porque insisto, la renovación política del socialismo ocurre en los años 70 y 80 con Mitterrand, con Felipe González, todo eso, y que a Chile llega en Altamirano, en el Partido Socialista Núñez, en fin, todas esas cosas, y al final el gobierno, el socialismo que ingresa a la concertación es un socialismo renovado y democrático. Pero para hacer eso tuvo que aceptar la democracia liberal, después de la caída del muro de Berlín. Lo que tenemos ahora, si es que finalmente la concertación termina por aceptar el modelo económico, es, ¿sabéis qué? El modelo de Pinochet funcionaba. Sí, claro. Entonces volvemos al cuento sería una segunda derrota política en 30 años. Perdón, Por favor, lo que pasa es que pensando en los logros del presidente Boric, no puedo dejar de mencionar varias cosas, digamos, ya que probablemente a contrapelo, pero que sí son logros. Primero, la firma del TPP-11, que es una cosa muy, muy importante, y lo digo sin ironía. Sin ninguna ironía. Sin ninguna ironía, muy importante. Y hoy día, más allá de las críticas políticas puntuales, digamos, la creación de esta nueva empresa societaria entre Codelco y SQM, que también es muy importante. ¿Y por qué? Porque permite inmediatamente empezar a que el Estado reciba los beneficios de la explotación del litio. Sin duda. ¿Ya? E incluso tan inmediatamente que este año 2025 ya Codelco va a poder registrar en su balance la participación que le corresponde por las utilidades de este convenio. Que realmente, es lo que hablan de $4.000 millones de entrada, ¿no? Así, de partida, 5.000 creo que son. ¿Sí? Mira, a esta generación política, una cosa que uno le puede destacar es su habilidad de disculparse de los errores. Pero en el fondo, digamos, no enmiendan nada, digamos, pero en el fondo parten disculpándose de los errores, perdón, nos equivocamos. Ahora, van a tener que dar explicaciones respecto a varias cosas. Primero, tuvieron el control de la Convención Constitucional y haber cambiado la constitución de Pinochet y la perdieron. Y llegaron de eso a entregarle la banda presidencial, que se la van a tener que entregar en marzo, a probablemente el principal detractor de todo lo que trataron de plantear. Hay varias preguntas que uno tiene que responderse acá. La primera es la pregunta: ¿van a poder abandonar el discurso de que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, como lo dijeron en tanta oportunidad el Frente Amplista? No lo veo tan fácil, digamos. ¿Van a poder asimilar la enorme derrota que significa, desde un punto de vista de la lucha de las ideas, haber consolidado el modelo de ISAPRE y consolidado el modelo de la AFP por décadas? Tú destacabas algo como positivo, pero que también tiene un costo enorme. Tanto que le pegaron a Ponce Lerú y a Sokimich, y hoy día finalmente terminan entregándole la administración del litio para todos, por todo este tiempo. Entonces ahí caben dos preguntas, digamos, asociadas a lo que tú estás planteando como diagnóstico. ¿El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, van a poder, de alguna manera, digamos, sacudirse de haberle entregado todas las llaves del reino a estos estudiantes en práctica que reprobaron su práctica? Yo no lo tengo claro, fíjate, no lo sé. Bueno, han hablado de separar aguas en algún momento, ¿no? Sí. O sea, el PPD lo dijo clarito. O sea, se acaba el gobierno, se acaba la alianza. Claro, porque es una coalición de gobierno, claro. no una coalición de apoyo político o de oposición política constante. El Partido Comunista está buscando consolidar todo esto, pero ojo, el Partido Socialista, no por la boca de Paulino Bonis, sino que de José Luis Castro, entre otros. Juan el senador Castro de la está diciendo: nosotros vamos a estar en una posición en que no vamos a subordinarnos a terceros. Y eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque si algo existió durante este gobierno fue, por razones políticas inmediatas, una suerte de subordinación y apoyo que les hizo pagar un costo que ellos no merecían. Palabras de ellos, no mías. Sí, el costo de haber básicamente hecho la pega. Eso es la pega. Ha dicho un trabajo sucio, entre comillas, según la izquierda. Porque siempre, si uno ve el resumen de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, en el fondo
Su núcleo político nunca pagó las consecuencias de nada. ¿Dónde está Camila Vallejo? ¿Adosto? ¿Sabemos de ella? No, sí. Yo no la veo hace rato. Sí, está ahí los puntos de prensa de vez en cuando, pero Cuando que conviene, pasa es que- Escuché que estabas de vacaciones, ¿eh? Sí, Bueno, pero bueno, no sé. Yo sé que este gobierno está muy desesperado por intentar mostrar legado, por intentar Sí, mostrar alguna cosa, siendo Pero que... es tremendo porque el legado que van a poder mostrar es exactamente lo contrario de lo que prometieron. Exactamente. O sea, es una contradicción muy grande. Pero acuérdate, mira, si esa imagen es imborrable. Gabriel Boric saliendo del mar con una polera que decía no más AFP. ¿Y dónde estamos hoy día? Está hoy día con un... ¿Cuánto fue? 60% más de patrimonio Sí. futuro para las Sí. AFP. Mira, lo que pasa es que, mira, yo vuelvo a poner en valor el tema de las señales. Fíjate que, no sé si lo conté alguna vez acá, pero el día que, el 11 de marzo de 2022, cuando Gabriel Boric asume Sí. la presidencia de la República, el primer acto administrativo que él tenía que hacer era juramentar a su ministra del Interior. Ah, sí, claro. Y el juramento, uno lo viene escuchando, no sé, porque Sí. uno más viejo de la época de Pinochet, uno escucha eso, juráis, eso prometéis, desempeñáis fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. Una cuestión que uno se lo sabe Sí. de memoria. Bueno, véanlo, está el video. Está Gabriel Boric ahí, ya se va el presidente Piñera, queda solo, y está al lado de Álvaro Elizalde, y corre a asistirlo Manuel Monsalve, su secretario del Interior. Y empiezan a buscar papeles, no sé qué cosa. Monsalve le dice 2 o 3 cosas. Y Boric llega y lo primero que hace es, bueno, pone las manos atrás de la espalda y dice, bueno, Se dio una señora, voltereta, ¿no? no. No, eso fue Señora Isquia Siches Pastén, usted promete que va a ser una buena ministra del... El primer acto administrativo de Gabriel Boric Es un fue acto fallido. juramentar a su ministra del Interior con una fórmula que no era La legal. la legal. Excelente. La legal. Sí, de acuerdo. Para peor. Después viene la larga lista de los no sé cuántos, 20 y tantos ministros que tenía que designar, y los ministros pasan, se ponen al frente de la testera, Ajá. todo el asunto. Se habían puesto un traje por primera Claro. vez en su vida, muchos de ellos. Que eran más o menos unos 4 minutos. Fácil, 4 minutos para tener la fórmula correcta. Obvio. Boric llega y juramenta, nosotros tenemos que servir al pueblo, ustedes juran que van a ser ministros de Estado en virtud a ese concepto. Otra vez juró a No. todos sus ministros con algo que era completamente improvisado. Entonces, eso es una señal evidente un poco de lo que vino después. Y están terminando el año, están terminando su gobierno básicamente con la misma fórmula, porque están tratando, algo conversábamos en otro lado, están tratando de imponer una ley de amarre que es absolutamente inconstitucional y que no tiene por dónde salir. Claro, entonces uno... O sea, el fondo ha sido una constante. Claro, esto. entonces, claro, uno escucha lo que dice con respecto de qué está diciendo el PPD, la democracia cristiana, que es básicamente el núcleo que entró a gobernar después del 4 de septiembre del 22, Cuando se acabó el gobierno. cuando se acabó el gobierno de Gabriel Boric. Pero en el fondo el grupo que está haciendo la pega, pero para ese núcleo en particular, comienza a mirar todas y cada una de las atroces caídas que hicieron que el gobierno de la izquierda terminara en los niveles electorales en los que terminó. Y yo creo que ellos deben empezar, ¿saben qué? Definitivamente esto de el que se cuesta con niños despierta mojado. Sí, es una verdad del verdad, puerto de un buque. absolutamente. Sí. A ver, yo diría lo siguiente, yo he escuchado también ciertos comentaristas esperanzados de que mira, lo que ocurre es que aquí para adelante el Frente Amplio va a tener cuadros ya experimentados en el manejo del gobierno y sobre todo en el manejo del Estado y sus complejidades. Echando a perder se aprende. Pero lo dudo, fíjate. ¿Y por qué? Porque estoy viendo que al final del gobierno no han aprendido. ¿Ya? A ver, hay temas que sabemos están en este momento en la palestra, están bajo investigación, procedimientos que dan cuenta de algún abuso de poder, Sí, etc. claro, no, lo de la no voy a ministra- entrar, no voy a entrar en detalles en respecto, ya veremos si tocamos ese tema o no, pero el punto es otro. El punto está en que hay una cantidad, el caso del ministro Pardow también, digamos que evidentemente hubo un mal manejo, no solamente político, sino también administrativo de sus deberes. Y uno dice, ¿aprendieron estos muchachos? Estos que ya no son muchachos, estos adultos hedionditos. O sea, la pregunta es si les vamos a dar una segunda práctica alguna vez en la vida. Sí. Oye, la primera práctica todos los estudiantes la reprobaron. Sí, Y bueno, la reprobaron con creces. Bueno, claro. en España siempre han dicho que hay que mirar mucho la política española un poco para entender la política chilena. En España el núcleo de Podemos nace justamente en simultáneo con el nacimiento de los movimientos estudiantiles de esa época, con Boris, Ajá. Camila Vallejo, con Carol Cariola, en fin, recordarán ustedes el 2011, los movimientos universitarios.
y en España estaba el movimiento de los indignados. En España se produce el cuestionamiento al PSOE, al PP, a la transición española, en la misma cantinela que ocurrió acá. Casi calcado. Casi calcado. Y hoy día el grupo de Podemos en España está en un momento muy complejo porque tiene a Íñigo Errejón, que es el ideólogo además de robarse la plata a través de las fundaciones. Que, Así es. Es el modelo que yo conozco. Claro, digamos, que, me suena. bueno, Íñigo Errejón, el feminista número 1 de España, que está Acusado de abuso sexual. que tenía las manos bien largas, parece. Sí, y no solo con los cajones, también con sí, las mujeres. con las mujeres también. ¿Cómo, en serio? Sí, Pablo Iglesias, Seguimos con los símiles. Este gobierno se cayó feministamente. digamos, Pablo Iglesias, otro personaje que tuvo que salir finalmente de la política después de una derrota electoral monumental y que hoy día volvió a los medios, que era lo que él estaba haciendo antes. Pero Y la única que sobrevive es Irene Montero. Perdona, ¿se fue a estudiar España un posgrado? No, él vive en España. No, claro. Ah. Y tenemos a Irene Montero, que es la única que sobrevive. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor el destino del Frente Amplio y de esta izquierda en particular es, en Chile, el mismo derrotero que ha vivido el Podemos español. Una caída electoral importante y yendo hacia la extinción. Pero, claro, quien sobrevivió ahí es el PSOE, que está hoy día súper que te contra golpeado. Sí. Y como que no hay mucha más alternativa, digamos. Está en un momento muy complicado. Entonces, la práctica les va a costar los símiles. Sí, yo tengo que matizar ahí algo, que es que si el Frente Amplio en Chile va, digamos, en declive, va a ser un declive un poco más en cámara lenta, porque lograron, si la memoria no me traiciona, 17 diputados en esta elección, que, claro, son menos de los 22, creo que tenían, algo así, ¿ya? Pero por eso estoy hablando de un declive más en cámara lenta. Ahora, el problema que se plantea, y con esto ya mencioné, es que si la izquierda es el Partido Comunista y el Frente Amplio, la izquierda está en el horno. Solo un detalle, el partido, el Frente Amplio sigue siendo el partido con mayor cantidad de militantes inscritos en Chile. Claro. No es un tema menor. Sí, por eso te digo, si la izquierda es el Frente Amplio y el Partido Comunista, la izquierda va... Tienen un problema. Va a tener Ahora, un gran problema. pega, antes que vaya a la mención, gran pega para los demás partidos, pensando por ejemplo en Renovación Nacional, no sé, tratar de generar que su cantidad de militancia aumente para llegar igual a esto. Bueno, vamos a hablar del gabinete CAS que viene en camino y también otras cosas que han ocurrido en la derecha durante esta semana. No sin antes dejar de contarte que si estás amenazado de embargo o si tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos con Chijón Ley, el pescador de esta mesa, el buscador de truchas. El buscador de truchas, es Salmonides. Claro, el abogado Marcelo Urunete. También que dijeras el pecador y el pescador, digamos. No. Una película para ver al pescador, ¿cómo se llama? La sandalia del pescador. Sí, claro. Anthony Quinn. Gran película. Una gran película. Oye, no quiero dejar pasar a propósito de esto, el tema de las prácticas y todo ese tema. Mira, no sé si hasta ahora de la noche ya habrá ocurrido algo, pero el gobierno va a terminar muy mal con esta situación de la ministra Aguilera. Independientemente de las responsabilidades, insisto en este gran concepto del mundo de la política, las cosas no son como son como se ven. Y el caso de la ministra Aguilera, de la madre de la ministra Aguilera, que logra ser intervenida luego de una fractura de cadera, pero a consecuencia de eso hay una persona que muere 3 días después, es una situación... que se ve muy feo. Se ve realmente muy compleja. Sí. Mira, aquí una de las cosas más dramáticas que hemos sabido ya es lo siguiente. Al paciente que sacan del quirófano para que pueda entrar a operación la madre de la ministra Aguilera, es un cliente que estaba, en términos técnicos y médicos, laparotomizado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que le habían hecho una incisión en el abdomen para que el médico, en este caso el cirujano, pudiera hacer una primera inspección. A este paciente que está en un ambiente esterilizado, como es un quirófano, lo sacan, lo llevan al pasillo, un box, lo vuelven 10 horas después. Bueno, por lo tanto, podemos tener fundadas sospechas de que el fallecimiento del paciente por septicemia puede haber ocurrido cuando lo sacan del ambiente estéril a un ambiente que no es estéril, donde hay bacterias de alta resistencia. Ustedes saben que las infecciones hospitalarias son, además, no son cualquier infección hospitalaria, son frecuentes, digamos, y ahí, puedo tener una sospecha fundada de que
esto es difícil de probar, la causa de muerte puede haber sido por lo menos como una negligencia. Y usted, mi querido abogado, sabe perfectamente que la familia de este lamentablemente fallecido paciente tiene una demanda ganada. Y partiría por ahí diciéndole que esto es una situación tremendamente lamentable y nuestras condolencias efectivamente a la familia de la persona que fallece por esta circunstancia. A ver, son varias cosas. Ahí me carga el tema del aprovechamiento de circunstancias y tomar estos casos que son súper específicos. Si uno fuera Frente Amplista, digamos, viviera como fue el Frente Amplio, digamos, como oposición, probablemente a estas alturas la ministra ya estaría no solamente con las patitas en la calle, sino que probablemente ya con una querella presentada por inefables diputados que ya habrían gestionado aquello. ¿Y por qué no una acusación constitucional? Y una acusación constitucional, por supuesto, digamos, ya estaría ingresada, probablemente sin mucho mérito, digamos, político, sin mucho mérito jurídico, pero o con un discutible mérito jurídico. Yo creo que en esto tenemos que ser ponderados y serios. El gobierno ya se está acabando, pero el hecho de que el gobierno se esté acabando no significa que las responsabilidades no cesen. Acá el presidente Boric lo ha dicho, van a gobernar hasta el último día, por lo tanto gobernar implica responsabilidad y las responsabilidades se ejercen hasta el último día. Si trataron de saltarse la fila para entrar por la puerta chica, evidentemente no solamente es un tema penal, que probablemente exista, un tema político de una responsabilidad cuestionable, digamos, muy válidamente, sino también un tema administrativo, porque acá hay un tema de falta de la probidad administrativa muy grave. Porque si efectivamente se logra acreditar de que acá hubo un intento de tratar de aprovecharse de mecanismos o resquicios para poder beneficiarse la ministra o parte de su familia de una situación en la cual ella tenía un ámbito de poder, eso es una situación particularmente grave y compleja de lo administrativo. O sea, que además tiene esto un correlato político, porque este es el gobierno que habló que había que terminar con los privilegios. Claro, es, por favor, digamos. Además, nadie se salta a la fila, ¿recuerdan? Literalmente, claro. Entonces, acá volvemos al viejo probablemente estigma de este gobierno, que el diputado Boric o candidato Boric termina siendo el principal opositor del presidente Boric. De las cosas que dijo y las cosas que planteó en su momento, digamos. Que no otra cosa es con guitarra, definitivamente. Sí, pero insisto, este es un caso muy complejo, vamos a ver cómo evoluciona, pero la situación está muy enredada. Solo pediría de que aquí actuemos con ponderación. Me van a decir, no, pero es que la organización de antes, digamos, no tuvo piedad. No, yo esta clase de cosas siempre llamo a ser ponderado, a estudiar los antecedentes en su mérito y si proceden las acciones, iniciarlas. Pero esta cuestión de la accionitis, digamos, esta enfermedad de poder plantear acciones porque sí, yo creo que le ha hecho mucho mal a la democracia, mucho mal a la democracia. Sí, bueno, a propósito de democracia, este es el panorama que tenemos hoy día. Tenemos una izquierda. Probablemente vamos a tener 3 oposiciones. Yo creo que para allá vamos. Unas más colaborativas que otras. Que la otra, y en el escenario que tiene eventualmente el gobierno del presidente Kast, creo que es una cuestión interesante, porque significa que debiese tener mayoría suficiente o colaboración para algunas cosas que, entendiendo el concepto de gobierno de emergencia, deberían avanzar con cierta rapidez. Si son leyes de seguridad, son leyes de ese tipo, apuntando para allá, no debería haber ningún problema. El asunto es, claro, el presidente Kast ahora está sometido a la presión de la conformación del gabinete, a la resolución de quiénes van a ser las figuras que lo van a acompañar, y este juego ha ido variando, han ido variando los nombres, han ido apareciendo otros que no estaban en medio de la discusión, y bueno, hace algunas horas Mara Seguini dijo que no iba a ser un gobierno de cuoteos. No va a ser un gobierno de cuoteos, pero sí va a ser un gobierno de equilibrios, que no es lo mismo, pero rima. No es lo mismo, pero es igual, digamos. Claro. Pero rima. No es igual, pero rima. ¿Ya? ¿En qué sentido? A ver, el presidente electo, José Antonio Kast, tiene la voluntad de tener un gobierno que abarque un abanico de políticos, de partidos, lo más amplio posible. Eso significa ir desde amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. No solamente en los nombres de primera línea, que uno sabe que son, no sé, 18, 25, los que sean, ¿ya? Sino que también en los casi 3.000 cargos de gobierno de estricta confianza del presidente de la República que él debe llenar. No son pocos, ¿ya? Sabemos que... Es una locura. Es una locura para cualquier partido. Para que nos hagamos una idea, 3.000 personas reunidas, ¿podría ser una calle completa? ¿O 2 calles completas? 2 calles completas. Sí, fácil, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno. Pero dicho esto, lo que hay aquí es que no solamente hay que cuidar los equilibrios políticos desde el punto de vista dado de que el gobierno, si bien no quiere una coalición, sí quiere una coordinación importante, primera cosa. Y también hay que tener cuidado en que los nombrados no generen resquemor en los otros.
no solamente los otros que están en su mismo nivel, sino que también sean capaces de generar buenos equipos de trabajo hacia abajo. Esto es una pirámide, ojo. No basta con nombrar a una persona, por muy conocida que sea, en determinado cargo, si esa persona va después en el accionar por características personales o por características políticas a generar, digamos, rispideces, como dicen algunos. Sí. Yo tengo 3 cosas que quiero mencionar respecto a esto. La primera, que a ver, el presidente Kast ha sido bastante cauto, yo diría prudente e inteligente en cómo ha planteado su incorporación al gobierno, o cómo pretende generar el gobierno. Ellos tienen claro de que efectivamente no pueden gobernar solos. Reunir a 3.000 personas es muy difícil y requieren evidentemente gente que tenga la capacidad y la expertise para poder trabajar bien. Porque bien sabemos qué es lo que pasó durante este gobierno, que hubo gente que llegó a hacer la práctica y no tenía idea cómo hacerla y dejaron escoba tras escoba, para decirlo elegantemente. En eso, yo creo que el gobierno no tranza mucho, no va a cambiar mucho su modo de entender las cosas. Porque no olvidemos también que este es, si podemos calificarlo así, el tercer gobierno la tercera oleada de gobierno gremialista. Yo creo que la primera oleada de gobierno gremialista trataron de tenerla los gremialistas con Jaime Guzmán, pero bueno, trágicamente fue asesinado por parte de un acto de atentado terrorista y hasta ahí truncó, digamos, el proceso. Pero en el fondo, Guzmán es un tipo tremendamente pragmático que estaba dispuesto a poner siempre, digamos, los bueyes delante de la carreta. Y lo demostró en su accionar político. Por supuesto, digamos. Si no, pregúntenle a Gabriel Valdés, que terminó siendo presidente del Senado en desmedro de Sergio Onofre Jarpa. Luego, la segunda intentona, que probablemente es la más clara de todas, digamos, fue Lavín con su cosismo. ¿Lavín dejó de ser el Opus Dei que era? No, él seguía siendo el mismo. ¿Traicionaron sus principios, digamos, gremialismo Chicago Boy? No traicionaban. No. Simplemente superpusieron los problemas reales de la gente. Así le llamaban, digamos, y ese era el discurso. Y nada se sacaba de ese discurso. Eso no tuvo éxito, o sea, tuvo un éxito relativo político, y evidentemente la UDI terminó siendo el partido más grande de Chile, pero no alcanzaron a llegar a la moneda. En esta tercera oleada, que está, digamos, imbuida, muy inteligentemente Kast logró obviar todos los temas que generaban conflictos y logró revestirse del ánimo de las urgencias sociales. Y estas urgencias sociales debería ser el ánimo que los guíe. Pero no dejan de ser gremialistas, no dejan de pensar como piensan, no dejan de sentir como sienten. Simplemente se adaptan muy pragmáticamente a lo Guzmán. O sea, esto es un cosismo 2.0, digamos. 3.0 a estas alturas, claro. Básicamente el cosismo 2.0 o si quieres verlo... Mira, en un muy recordado análisis que alguna vez hizo Juan de Dios Vial a la gente de la UDI, él les decía de que su principal mérito es haber nacido en el gobierno, una dictadura, por cierto, pero nacieron dentro de un gobierno, lo que les da cierto principio de pragmatismo. Porque es distinto estar de afuera, ya lo sabemos por el Frente Amplio. Y creer que las cosas se hacen de cierta manera, que haber nacido adentro, claro, y saber cómo hay que hacer las cosas porque tienes otra manera de hacerlas. Entonces, frente a eso no había mucho que hacer. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno no va a cambiar mucho su fondo, pero sí en esta forma, digamos, se va a poner pragmático y no va a tener problema en tener agentes de Renovación Nacional, agentes de los nacionales libertarios, etc. Donde sí podría haber un problema, porque ya evidentemente Chile Vamos no tuvo ningún problema, amarillos y demócratas han demostrado también de que no tienen problema en esta fórmula, en esta urgencia que pudiera durar 4 años, como decía la ruleta. Quienes sí tienen un problema son los nacionales libertarios, claro, que probablemente, así como nuestros telespectadores que probablemente superen los 50, a lo mejor recordarán esto, digamos, una vieja y querida banda para los punk, digamos, que se llama The Clash. El año 81 tenía una linda canción, no linda, digamos, pero muy entretenida. Should I stay or should I go? ¿Debo irme o debo quedarme? Y básicamente ese es el dilema de Kaiser. Kaiser yo creo que hoy día se cuestiona, y los Kaiser y los nacionales libertarios entienden de que ellos tienen que entrar al gobierno. La pregunta es si Johannes Kaiser debe entrar al gobierno y transformarse en un fusible inmediato. La pregunta es si es que están dispuestos ellos a pagar los costos del primer error político que pueda cometer el gobierno. Si ellos están dispuestos a no ser el Kast de Kast. En el fondo ser la oposición a la derecha. Claro, pero hay un tema con eso, porque en la semana se juntó Johannes Kaiser con Claudio Bravo. Larga reunión, casi 2 horas. Una larga reunión. Y lo que se ha sabido, lo que se ha comentado es que básicamente el Partido Nacional Libertario ha puesto arriba de la mesa líneas rojas. Sí. Pero son muchas líneas rojas. Claro, que tiene que ver básicamente con la ESI, con los programas que tienen que ver con los niños trans, ese tema. La armonización. Pero quizá la cuestión más compleja y más difícil, porque Johannes Kaiser, por ejemplo, es uno de los principales impulsores de algo en lo que yo estoy de acuerdo, que es la reforma al Poder Judicial. Sí, claro. Tiene que haber una modificación importante a cómo está funcionando el Poder Judicial hoy día y en la nominación de los jueces. Sin duda. Estoy de acuerdo con eso. Además, el caso Hermosilla
nos ha empujado a eso. Y las muñecas bielorrusas. Claro, y es una salida interesante. Pero la que genera más conflictividad es el tema de Michelle Bachelet. El tema de Michelle Bachelet. Que, a ver, Johannes Kaiser sale de la reunión diciendo que salió muy satisfecho. Lo que me hace pensar que a lo mejor la información que le transmitió Claudio Alvarado es que no está en José Antonio Kast la idea de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, lo que obviamente le va a generar una rispidez con la centroizquierda, Claro. pero le va a dar la tranquilidad de poder contar con el Grupo Nacional Libertario dentro del gobierno, y eso también lo amarra en sus votaciones en el Congreso hasta cierto punto. A ver, yo tengo una semi-información. A ver, alarma de reel. Alarma de reel. No. A ver, aquí una de las cosas que me comentan, ¿verdad? Por supuesto, yo no estuve ahí, que se conversó en la reunión fue que para el presidente electo se le hacía un poco cuesta arriba no apoyar la postulación de Michelle Bachelet en su gobierno, porque eso implicaba comenzar con una división importante al interior del grupo de coordinación que quiera. ¿Y por qué? Porque también hay una mayoría, no tan grande como la que lo eligió, pero hay una mayoría de chilenos que piensa de que Michelle Bachelet sí debería postular a las Naciones Unidas. Entonces, de lo que se conversó fue la posibilidad de que fuera aceptable para los nacionales libertarios que ese apoyo fuera tibio o menos que tibio. A ver, es interesante esto. Es decir, la línea roja es una línea Rosadita. Claro. Rosadita. O sea, si el apoyo es sí apoyamos y no hacemos más nada. O sea, apoyar significa que siga. Que firmamos. Firmamos que siga. Claro, pero no ponemos recursos, por ejemplo, o ponemos muy pocos recursos. Esa es una, ¿ya? Y lo otro que... Y eso, la información que tú tienes es que sería aceptable... Se conversó para sería aceptable para el mundo libertario. O sea, hay una labor política interna de convencimiento a los más duros, a los nacionales libertarios más duros. Lo otro, y es que algo que pasó un poco, no sé... Yo lo escuché, por lo tanto, fue que en parte de las declaraciones de Johannes Kaiser a la salida de la reunión con Claudio Alvarado fue que él dijo, sí, efectivamente entramos con líneas rojas, pero también estamos muy satisfechos porque se trazaron varias líneas verdes. Lo dijo así. Qué manera de comunicación es más linda de plantearlo. Entonces, yo digo, a ver, significa que algunos de los planteamientos de los nacionales libertarios, que pueden ser muy sentidos para ellos, iban a ser aceptados. Y yo creo tengo entendido que tiene que ver precisamente el tema de la reforma por juicio. Exactamente, a eso. ¿Y por qué? Porque en una mirada país, el tema de la reforma del Poder Judicial, que es un gran tema, es muchísimo más importante que el que Michelle Bachelet postule o no postule a un cargo en el cual claramente tiene muy pocas posibilidades de ser. Oye, yo quiero pedir desclasificación al tiro. ¿Es cierto que en Chile Vamos cayó como matar la guata este tema de las líneas rojas de Kaiser, ¿no? Sí, se escuchó muy mal porque al final del día quien sale cuarto tampoco puede poner demasiadas exigencias o condiciones. Pues, bueno, pero que sale quinto tampoco puede entrar a vetar tampoco. Pero fíjate que Chile Vamos no ha vetado nada. Es que aquí es donde está lo interesante. De hecho, Axel Callejo hoy día hace un análisis que está circulando y que ha provocado más de alguna roncha de que los republicanos, o por lo menos una parte importante del cuño republicano, está muy disconforme con esta instalación que se está haciendo. Porque al final del día, esta es una instalación no muy distinta a la que hubiese ocurrido en cuanto a ministerios, subsecretarios, etcétera, a la que hubiera existido si Evelyn Matei hubiera sido presidenta. Porque al final del día, digamos, somos pocos y nos conocemos mucho, como decía. No, pero yo quiero repetir algo que ya planteamos en un programa anterior. Sí. José Antonio Kast está haciendo un ejercicio de realidad política. Por supuesto. Que me parece fantástico. Hace lo correcto. Porque no solamente lo correcto, hace lo inteligente. Cuando el mismo votante que te eligió con una votación histórica, nunca otro presidente después del retorno de la democracia logró tal porcentaje ni tal cantidad de votos, pero ese mismo electorado no te da mayoría parlamentaria, tienes que someterte a las reglas del juego. Nunca hay que olvidar que el Partido Republicano en la primera vuelta sacó el 20 y algo por ciento de los votos. Y que si sacó el 58, ¿fue el 58% de los votos, es con votos prestados. Esa es una elección que el Frente Amplio no aprendió nunca. No lo aprendió. De hecho, no lo aprendió cuando ganó la elección presidencial, claro, porque no se dio cuenta. A ver, lo que pasa es que con toda la euforia de la transformación. Claro, y el 18 de octubre y todo eso. Y los sándwiches. Claro. Pero con toda esa euforia,
el Frente Amplio no se dio cuenta que bueno, ellos ganan la elección presidencial, pero el Congreso, el Senado había quedado 50 y 50. Sí, claro. Y que la Cámara de Diputados la diferencia era muy pequeña. Y que la votación de consejeros regionales que se hizo ese año la había ganado la derecha. Así es. Entonces, en ese entonces, quizás Frente Amplio pensó de que la derecha eran los veintitantos consejeros que estaban en el Consejo Constitucional y nada más, digamos. O sea, que era eso. Y eso fue un error de cálculo. Ahora, claro, seguramente José Antonio Caz hace un ejercicio de realidad política, que me parece que es lo que corresponde, pero muy difícil de explicarle ese 23% que dice Marcelo, de que, ojo, ganamos, pero tenemos que hacer un ejercicio de realidad política, porque estamos hablando también de un núcleo político muy duro y que se separa precisamente de lo que era Chile Vamos, porque considera que Chile Vamos atravesó líneas, se puso a negociar y amarilló. Sumando las tantas amarillo. O sea, esta es una pelea de quién amarilla más o quién amarilla menos. Se acobardó, ponle lo que quiera. Entonces, como habíamos hablado la semana pasada de que Caz se había piñerizado, a mí me parece perfecto eso, pero para ese núcleo político es realmente una cosa que no sé si no creo que ponga en riesgo su base de apoyo. No. Pero sí va a generar al Viadil paso para allá, digamos. Pero mira, lo mismo la misma frase que le decíamos años atrás a Gabriel Boric en sus inicios vale también para el presidente electo actual. Otra cosa es con guitarra. Por supuesto que otra cosa es con guitarra. Y dos cosas al respecto. Primero, tú tienes razón, el Viadil cambió de bando, digamos. Ustedes recordarán, digamos, aquella frase del presidente de Bópoli que decía de que le dolería la guata votar porque. Bueno, probablemente hoy día hay muchos republicanos y nacionales libertarios que le está doliendo la guata de ver que efectivamente los cupos se están llenando por otros lados, digamos, porque a ellos les habían, digamos, de alguna forma ellos habían desacreditado tanto. Y un segundo punto, igualmente importante, es recordarle al gobierno lo mismo que no debiera haberle recordado al gobierno anterior. Una vieja fábula que es la de Ícaro y su padre Dédalo, que cuando le compuso las alas para llegar al sol, uno tenía que tener la prevención de que no podía llegar hasta el sol. Claro, porque se te pueden derretir las alas y te pueden morir. Sí. Entonces, finalmente, o sea, avanzar sin transar es una mala idea, sea donde sea en la izquierda, sea en la derecha, sea para donde sea. Ahora, es muy fácil ser oposición diciendo que vas a avanzar sin transar. Sí. Pero tal como dices tú, otra cosa es con guitarra. Sí, porque es un ejercicio bien interesante. Yo siempre me agarro a lo que dijo alguna vez Alberto Mayor, que lo encontré muy interesante, y es como, claro, Chile el 2019 lo que tiene es una falla multisistémica que lo tiene ahí al borde del colapso, sí. Y el médico que escoge el país para hacerse cargo de eso el 2021, el médico que se hace cargo es básicamente un homeópata. Claro. Gabriel Boric, no, mira, sabes que esto se arregla con un par de hierbitas y otras cosas, y además para resolver el problema más grave, trajiste un grupo de gente que era un grupo de chamanes que tenían que hacer la constitución. Entonces el pueblo de Chile eligió a un chamán y a un homeópata para resolver una falla multisistémica. Y quedó claro, meses después, de que el homeópata tuvo que llamar al cardiólogo, al neurólogo, tuvo que llamar al anestesista, a la gente que tenía experiencia, un poco para salvar este cuerpo que está ahí. Porque el paciente seguía en la UTI. Porque el paciente seguía en la UTI. Ahora, claro, el país escoge mayoritariamente a alguien que tiene experiencia política, y lo que hace José Antonio Caz es inmediatamente llamar a quienes tienen experiencia en esta cuestión para salvar finalmente al enfermo. Y eso yo creo que es un ejercicio inteligente, lógico, pero insisto, para mucha gente que cree claramente en la medicina homeópata, salirse de eso es un pecado. Los cascos de aluminio, como le dicen algunos, como he leído en redes sociales. Es una cuestión, insisto, es un pecado mortal. Absolutamente, digamos. Porque esto refleja, primero, un partido nuevo, históricamente nuevo, el Partido Republicano, que no ha tenido experiencia de gobierno, salvo algunos pocos cuadros por ahí. Y segundo, también un partido que se declaró sobre todo al principio muy identitario. Cuidado, que ahí hay también no una falla de origen, pero una condición de origen, ¿ya?, que se parece mucho a la del Frente Amplio actual. Que cuando en su pero no contaba que se le movió mucha gente al partido de Kaiser. Esa es una cosa, lo cual representó una ventaja. Los más identitarios, los más duros, por decirlo así, se fueron del Partido Republicano, lo cual a su vez le permite hoy día a José Antonio Caz manejar mejor la condición interna, la situación interna. Sí, ¿ya? Pero es cierto, pilotear una coalición tan compleja. O sea, es bueno el concepto. No es una coalición de gobierno, no, es una coordinación. Una coordinación. Por lo tanto, el gran coordinador tiene que serlo a un nivel superlativo. Bueno, si estás en una emergencia, necesitas tener eso. Un buen piloto. Una última frase, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo. Es fundamental
que el Senado termine el acuerdo político a la brevedad, de manera tal de que volvamos a tener gobierno y oposición más o menos ordenada. Porque el disparate que tenemos hoy día, en la que son tantas cabecillas chicas con las cuales hay que negociar, hace imposible gobernar. Es fundamental que se apruebe esto antes de que... ¿Y se va a aprobar o no? Entiendo que existen los votos, ojalá se haga. Estarían, hasta donde yo sé. Sí. Pero claro, Pero es que después viene la negociación. Sí, pero sácame la ley de amarre. Pues, entonces, Claro. una por otra. Una por otra. Sí, no, y Manuel José Osandón no tendría en este momento los votos para ser presidente del ser presidente del Senado por un segundo periodo. Así es. Ah, Yo entiendo lo mismo. Y probablemente que tengamos una presidenta del Senado mujer. Bueno, ok. Y sería del norte, sin embargo. Exacto. Bueno, Sí. bueno, vamos a ver qué termina por ocurrir. Nosotros ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó. Así Pero voló, todo rápido, ¿eh? voló. Así que, Connie, muchas gracias. Barbarita, muchas gracias. Martín, Chiquilla, muchas gracias. encantado Chiquilla, de gracias por... estar con ustedes. Espero que ustedes que se hayan entretenido. Por supuesto, si les gustó, pónganle like, compártalo. Póngale comentarios y todo eso. Nosotros nos reencontramos como corresponde el próximo día viernes. Como ya les hemos dicho, vamos a estar durante todo el mes de enero con ustedes. En marzo nos tomamos en febrero nos tomamos un descanso con la idea de volver en marzo. Así que así lo vamos a hacer. Don Marcelo, un placer. Siempre un gusto. Suerte en su navegación de hoy Muchas día, gracias. Chijón. Traeré algunas presas Una trucha, ahumadas, algunas no sé. presas ahumadas. Una Salmones. sirena podría traer. ¿Sabes qué me dejó Epate? Nosotros nos reencontramos el otro viernes. Muchas gracias por estar ahí. Que les vaya muy bien.